Como ya se ha mencionado en videos anteriores, Chronis es un aplicativo web, ¿sí? De esa manera, entonces Chronis tiene la posibilidad de funcionar a través de un navegador web, puede ser Mozilla o Google o cualquiera que sea de preferencia. En este caso, para este video, vamos a revisar entonces cómo es el diligenciamiento de una historia clínica de consulta externa en el software Chronis asistencial. Iniciamos entonces ingresando al módulo de historia clínica. En el módulo de historia clínica vamos a encontrar la parte ambulatoria, la parte de urgencias, la parte de hospitalización. En este caso nos enfocamos en la parte ambulatoria. En la parte ambulatoria tenemos todas las consultas, todos los formatos para atenciones de tipo ambulatorio, ¿sí? En este caso nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con consulta externa. Para consulta externa entonces tenemos esta disposición. Primero explico cómo está configurada la interfaz. Es una interfaz muy similar para cualquier tipo de atención. En este caso nos vamos a enfocar únicamente en lo que tiene que ver con consulta externa. La parte superior, esto es lo que denominamos los filtros. Estos filtros sirven para buscar una historia en los diferentes estados. Puede ser que esté pendiente, en atención o atendido. Podemos filtrar también por programa, ¿sí? Y podemos filtrar entre fechas. De la misma manera podemos ingresar un número de documento y en un lapso de fechas poder buscar ese tipo de historias. Por defecto aquí se van a cargar todas las historias del usuario que esté logueado, es decir, la agenda del profesional en este caso, pero con la característica de que en este caso, en esta parte principal, solo se listarán las historias de los pacientes que efectivamente llegaron a la institución y que confirmaron una cita. Esta parte de acá, la parte donde nosotros denominamos grid, que es una tabla donde se listan todos los pacientes, tiene una parte de administración, que es la parte inferior. Este primer botón que dice recargar datos lo que hace es actualizar el grid, el estado del grid, porque puede ser que llegaron nuevos pacientes, pero como no se actualiza, de pronto no se visualiza. Cuando no se visualizan todos los registros, simplemente hay que hacer una actualización. Este botón gris me sirve para, en el caso de que el paciente por alguna razón no puede recibir el servicio, por algún motivo, puede ser que el paciente no quiso ser atendido o el médico o el profesional no puede prestar el servicio, entonces se utiliza esta opción para cerrar el folio en blanco y que no se cree ningún archivo de historia clínica. ¿Listo? Aparece también con una semaforización. El color me indica entonces en qué estado se encuentra el paciente. Amarillo es pendiente, cuando se empieza la atención se colocará en verde, y finalmente en azul cuando ya termina la atención. Es importante que todas las historias que sean, o todos los pacientes que sean asignados, terminen en atendidos. ¿Por qué razón? Porque solo esas historias se tendrán en cuenta para informes, se tendrán en cuenta para la parte de facturación. Si no se cierra una historia, pues no se podrá hacer las correspondientes auditorías, seguramente al paciente no se le podrá entregar todo lo que el médico haya formulado. Bien, para iniciar la atención simplemente se hace doble clic sobre el paciente y este es el folio de consulta externa. En Chronis cabe aclarar que todas las historias de consulta externa son similares. Cuando hablamos de todas, ¿qué quiere decir? En primera instancia, que las consultas de enfermería de primera vez o de control, tanto como por médico general de primera vez y de control, utilizamos el mismo formato. Adicionalmente, todas las consultas que tienen que ver por programa, por ejemplo 3280, las consultas que tienen que ver por crónicos, embarazadas, planificación, incluso las consultas de morbilidad o las consultas prioritarias, utilizamos el mismo formato hasta la parte de recomendaciones, que es como la historia básica, ¿sí? Ya diferenciamos una historia de otra, digamos de 3280 con crónicos, ya en la parte de anexos. En la parte de anexos tenemos dispuestos los diferentes formatos que hacen diferente a una historia. De esa manera vamos a iniciar entonces en la parte general. En la parte general
decidimos escoger qué tipo de atención va a ser. En este caso vamos a decir que es una consulta de primera vez por medicina general. Toda esta parte de datos generales corresponde a la información básica que un paciente se le debe diligenciar, ¿sí? Esta información deberá venir diligenciada desde atención al usuario en el momento que se inicia o se configura al paciente, como los datos básicos como escolaridad, de pronto grupo sanguíneo, los datos del responsable, la ocupación la que desarrolla. Habrá que configurarla desde el comienzo, pero el profesional tiene la posibilidad de también actualizar esa información desde la historia clínica. Pero acá tenemos grupos poblacionales y condiciones de vulnerabilidad, pues, que es una tipificación de la población, una caracterización se puede decir, que pues si el paciente corresponde a uno de estos grupos habrá que marcarlo. Y el grupo de riesgo por 521, que es obligatorio canalizar a un paciente si se encuentra en alguno de estos grupos. De lo contrario, habrá que marcar, no aplica porque es un dato obligatorio. Lo primero que se debe hacer en el momento que se inicia con el diligenciamiento de historia clínica es guardar. Cronis guarda o recupera información hasta donde se haya guardado por última vez. Por eso es importante que periódicamente se esté guardando la información, porque puede ocurrir que se vaya la energía o exista un corte de red, que se pierda la información y pues eso no queremos que ocurra. La parte de ingreso tenemos entonces la parte normal de una historia, donde se diligencia el motivo, se diligencia la enfermedad, ya son datos básicos de la historia clínica, ¿sí? Tenemos la parte de revisión por sistemas. Por defecto tenemos un texto de no refiere si no tiene ninguna observación que hacer. Sin embargo, si la quiere hacer, simplemente haciendo clic sobre el no, podemos seleccionar algunas de estas y podemos adicional agregar otras observaciones de esta manera. Entonces podemos diligenciarlo. Ahora, hay otra situación. Puede suceder de que esta atención venga configurado como una teleconsulta. Al ser una teleconsulta, entonces no se podría hacer esta revisión por sistemas. En este caso, podríamos por defecto colocarle entonces, digamos que no se realiza, porque el paciente no se encuentra acá. Y automáticamente, haciendo clic, entonces, todos los textos por defecto se colocan como no se realiza. La parte de orientación sexual es de manera obligatoria por norma. Debemos pedirle unos datos básicos, que es víctima de maltrato, violencia sexual, víctima de conflicto, discapacidad. Esa es información de interés público, de salud pública, que es necesario recolectar. Si es víctima de maltrato, hay que discriminar el hecho victimizante, ¿sí? O podemos describirlo también, esperando pues que todo sea no. Esta información ya en las futuras atenciones ya se cargará, se precargará. Los sintomáticos son propios de cada atención, así que únicamente los diligenciamos. Luego se viene la parte de antecedentes, donde tenemos configurado la parte de antecedentes personales, familiares y la parte de factores de riesgo de salud mental. Están dispuestos entonces en subgrupos. Por ejemplo, para personales tenemos patológicos, en donde si es preciso hacer alguna observación, simplemente haciendo clic sobre el botón se marca la característica y el antecedente. ¿Qué pasa con estos antecedentes? Estos se arrastrarán de atención en atención, se colocarán de color rojo si ya tiene o el paciente presenta algún antecedente positivo, para este caso, ¿sí? Si refiere a algún antecedente, y aplica también para familiares. Expandimos haciendo clic sobre el botón inicial y podemos decir madre indicando pues que hay un familiar que ya tiene algún antecedente. Entonces, si está en rojo, simplemente expandiéndolo podemos verificar que sí tiene un antecedente, y este antecedente ya se arrastrará para atenciones futuras, de tal manera pues que se convierte ya en un histórico. La parte de factores de riesgo de salud mental también simplemente es marcarlo si aplica alguno de estos o no.
Otro tipo de datos como resaca, preservativo, parejas sexuales, colonoscopias, habrá que marcarlo. Tenemos antecedentes ginecobstétricos para personas, pues en este caso femeninas, que estén dentro del grupo de edad, que se les deba hacer capturar esta información que es necesaria para los diferentes formatos. No nos olvidemos de guardar y seguimos avanzando. En examen físico, entonces, por defecto, podemos guardar que es peso, frecuencia cardíaca respiratoria, temperatura. En este caso miramos que el paciente tiene 1 año, 11 meses, 6 días. En esta parte aparece la edad. El formato de edad que manejamos para los pacientes en el momento de la atención son 3 dígitos para los años, 2 para los meses, 2 para los días. Entonces el paciente tiene 1 año, 11 meses, 1 día. El peso será, digamos que el peso son 12 kilogramos y que la talla ya está por los 92 centímetros. Para cuando es menor de 5 años es necesario capturarle el perímetro cefálico, digamos que es 48, braquial de 20, y podemos guardar un registro. Tener en cuenta que en el caso de que se necesite modificar un dato de estos, digamos el pulso o algún dato que se me fue mal, simplemente hago doble clic sobre este registro, los datos vuelven a subir y aquí puedo hacer algún cambio. Y finalmente terminamos guardando en el botón que queda aquí en exploración física, en el botón de guardar. Guardamos y otra vez la información baja. ¿Listo? Tenemos acá la exploración por regiones, que ya viene precargada todo con texto como si no tuviera ninguna alteración. Si tiene alguna alteración, alguna región, simplemente hacemos clic sobre el no, igual que la anterior, y describimos alteración. En este caso se lo hace de esta manera. En la siguiente pestaña tenemos la parte de procedimientos. Esto es opcional. Esto se lo hace solo si dentro de la misma atención, en este caso de esta atención de este niño, se le va a practicar algún procedimiento, que puede ser una curación, una sutura. Para el caso de las personas que tienen un tratamiento de planificación, se puede hacer el registro del procedimiento de la inserción del dispositivo o pues, en este caso puede ser también la extracción del dispositivo, ¿sí? De esta manera en procedimientos lo podemos hacer. Para el ejemplo, pues voy a utilizar una curación, digamos, solo como para mirar cómo se hace el diligenciamiento. Seleccionamos la finalidad, profesional que lo va a desarrollar, porque seguramente no es el profesional de la atención. Un diagnóstico, en este caso el diagnóstico, si no me sé el C10, aquí podría colocar el C10, pero si no me lo sé, entonces simplemente busco con doble clic sobre el botón descripción y aquí buscamos un diagnóstico acorde al procedimiento que voy a hacer. En este caso, herida en oído. Y aquí se describe el procedimiento de esta manera. Y en el grid de procedimientos utilizamos el botón guardar para que se cree un registro. Este registro irá automáticamente a facturación y se cobrará. Pero hay que entender que esto es opcional, o sea, si no se desarrolla ningún procedimiento, que es lo más común, entonces simplemente se lo deja y se avanza a la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña entonces tenemos los 4 diagnósticos que son de norma. Tener en cuenta que estos diagnósticos tienen una validación dependiendo del tipo de atención que sea. En este caso, el programa es alteración de crecimiento y desarrollo, pertenece a una causa externa, otra, finalidad de detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo, lo que quiere decir que es de PIM. Al ser de PIM no puedo utilizar un diagnóstico de morbilidad, es decir, si intento colocar este diagnóstico, seguramente me va a salir una validación similar a esta, que el diagnóstico es de morbilidad y no se lo puede utilizar por la causa externa que tiene la historia clínica. En este caso deberé utilizar entonces un diagnóstico acorde al tipo de atención. Por lo general los diagnósticos Z tienen que ver con PIM. Y al parecer esta consulta desde el comienzo se configuró de esa manera, que es PIM.
seleccionamos el tipo de diagnóstico y acá podemos relacionar ya los otros diagnósticos que se hayan encontrado dentro de la atención. Adicional, si se llena este pool de diagnósticos, podemos utilizar este otro grid, que es un grid para adicionar diagnósticos, en donde podríamos agregar cualquier cantidad de diagnósticos adicionales si esta atención lo requiere. Tenemos aquí la parte de análisis y observaciones, en donde se describe algo adicional o algo referente o el análisis que se puede hacer en cuanto a los diagnósticos encontrados. Tenemos por acá si tiene o no alguna enfermedad mental. Este diagnóstico de POC según 3280 se aplica únicamente para pacientes mayores de 40 años, por eso no aparece activo. Adicional, que por acá tenemos según 3280 el tamizaje de presión de Woolley y la escala de desorden de ansiedad de GAP-2, que es para mayores de 18 años. También tenemos acá, según 3280, nos pide evaluar si el paciente fuma o no fuma, ¿sí? Para hacer el cálculo del IPA, el índice de paquetes por año. Entonces, si el paciente es fumador, hay que colocarlo acá de esta manera y es un campo obligatorio. Siempre guardamos. En la parte de resultados, en esta parte se configuran todos los resultados o se interpretan todos los resultados que vienen ya desde el área del laboratorio. Si los resultados fueron procesados dentro de la institución, entonces simplemente habrá que hacerle clic sobre resultados, seleccionar aquí los resultados que fueron procesados y desarrollar lo que corresponde como interpretación. Si el resultado, en este caso digamos, es un resultado que no viene, que viene de otra institución y necesitamos hacer el registro, entonces simplemente hacemos doble clic sobre el campo, buscamos qué tipo de prueba es, para el caso digamos que es un TSH, diligenciamos la fecha de resultado, un resultado y una interpretación propia del profesional. Y aquí en el grid de resultados utilizamos el botón de guardar y de esta manera vamos apilando. Si necesito hacer alguna modificación, doble clic, otra vez me pasan acá los datos. Puedo adicionarle a esto un archivo, digamos un PDF o una fotografía que indique pues que me sirva de soporte de este resultado. Adicional, una vez guardado, ¿qué podemos hacer acá? Podemos adicionar, podemos mostrar todos los registros de cualquier ayuda diagnóstica interpretada, incluso por otros profesionales o incluso desde el área de urgencias, simplemente haciendo clic en mostrar todos los registros anteriores. Aquí en ver adjunto es el PDF que acabamos de mostrar, digamos que es un resultado que viene de un laboratorio. Y aquí podríamos mirar entonces todo el histórico de ayudas diagnósticas interpretadas. Y finalmente tenemos la parte de recomendaciones. Aquí es donde se hace la parte de conducta y recomendaciones que se le envían al paciente. Podríamos de esta manera aquí describir todas las consultas que desee, todas las recomendaciones pertinentes. Y aquí en tipo tenemos algunas plantillas precargadas, por ejemplo para el caso de consulta externa, puedo decir cumplir con horario y todas estas se me van apilando dentro de mi. Acá por ejemplo en nutrición podemos hacer de la manera igual, puedo incluso cruzar con los demás tipos de recomendaciones que tenemos precargadas y ya quedarían de esta manera las recomendaciones. Antes de llegar a anexos, pertinente revisar la parte de archivo. Entonces en archivo tenemos por ejemplo, aquí se van a listar todos los archivos que fueron cargados desde el área de archivo. En este caso pueden ser contrarreferencias, historias, pueden ser otros documentos como resultados que vienen desde otra institución y que fueron cargados previamente desde el área de archivo, se podrán revisar de esta manera. Y en la parte de anexos tenemos entonces toda la parte de anexos que hace parte de la 3280, los diferentes programas.
Pero tenemos los anexos propios que es de esta atención. En este caso, esos anexos son los de la parte posterior, que tienen que ver con medicación, medicación externa, órdenes médicas, remisiones, anexo 3, criterios de no atención, notas de seguimiento, incapacidad y certificados. En este caso, le vamos a dar una pasada a cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre medicación y medicación externa? Simplemente que medicación hace referencia al stock que tiene la institución, en este caso la farmacia, y medicación externa son todos aquellos medicamentos que no se los pueden entregar en la institución debido a que o no tienen contrato con la EPS o la EPS simplemente no está habilitada para entregar esos medicamentos. Entonces es tener cuidado con esta parte de acá. Entonces si lo quiero hacer con medicación, simplemente me voy a medicación, creo aquí una orden, ¿sí? Y aquí me permite crear una o varias órdenes, ¿sí? Y posteriormente será buscar el medicamento. Vamos a suponer que lo que vamos a buscar es una acetaminofén, digamos que es este. Seleccionamos el número de días, la frecuencia, digamos que es cada 8 horas, una dosis. Automáticamente ya me propone una posología, obviamente esta se la puede modificar. La cantidad también se la puede modificar, pero él ya hace el cálculo, que teniendo en cuenta que son 30 días y cada 8 horas una dosis, entonces ya se sabe que son 30 unidades las que se va a suministrar. Y la vía de aplicación. Importante que una vez que se termine de hacer la formulación, que está en estado pendiente, se lo pueda confirmar. Algo adicional que se debe tener en cuenta es que haciendo clic sobre este botón podríamos listar todas las fórmulas previas que le hayan hecho a este paciente. Adicional podemos seleccionar una fórmula que ya está hecha y con este botón de acá podemos duplicar esa fórmula, ¿sí? Podemos duplicar, esto es aplicable por ejemplo para pacientes crónicos que se deben formular bastantes medicamentos. Entonces haciendo uso de este botón podríamos duplicar esa fórmula, una fórmula previa, duplicarla en esta atención y obviamente como queda en estado pendiente se lo podrá modificar cantidad, adicionar más medicamento, quitar el medicamento que de pronto no hace parte. Sí, se la puede duplicar con la opción de modificar. Y una vez se termine de hacer los ajustes, entonces simplemente confirmamos con este botón. Si necesito arreglarla porque tuvo un error, se la podrá desconfirmar con este botón. Se cancela la confirmación, me queda otra vez en estado pendiente, puedo hacer los ajustes que requiero, digamos que es cada 6 horas, y guardarlos. Sí, de esta manera. Y nuevamente confirmar. Obviamente se puede hacer este proceso mientras no se haya entregado el medicamento o mientras no se haya facturado. De la misma manera funciona medicación externa. Medicación externa me permite crear varias órdenes con la facilidad de que acá podría escribir el nombre del medicamento, pero también tengo la posibilidad de buscarlo, y aquí me va a aparecer pues todo un listado de medicamentos, porque aquí no hace consulta en el stock de nuestra farmacia. Lo mismo, puedo hacerlo de esta manera, ya me propone una posología, simplemente guardar y posterior confirmar la farmacia. Eso en cuanto a medicación. La parte de órdenes médicas es cuando se ordena la parte de laboratorios y todo lo que corresponde a ayudas diagnósticas. Se crea igual que una fórmula médica. Podemos buscar aquí entonces el laboratorio o la ayuda diagnóstica que se necesite y se la va cargando de esta manera. Sin embargo, el sistema tiene la posibilidad de que podamos utilizar paquetes. Los paquetes usualmente en cada institución los configuramos con inicial de PQ en el código y podemos utilizar este paquete, un perfil lipídico que está compuesto por 4 pruebas y ya saldrían acá entonces las 4 pruebas que corresponden al uso del perfil lipídico. Las instituciones para este caso les da la posibilidad al sistema también de configurar sus propios paquetes, porque a veces para crónicos se maneja un tipo ya de laboratorios preestablecidos, igual para gestantes
o igual para algunos ciclos de vida. Finalmente, se puede también duplicar. Al igual que los medicamentos, podremos listar haciendo clic acá todas las ayudas diagnósticas que se le han realizado al paciente, con la opción de seleccionar y duplicar de esta manera. Obviamente todos tienen su botón de imprimir, simplemente seleccionamos e imprimimos, y aquí va a salir ya la impresión con el logo institucional. La parte de remisiones ya viene prácticamente desarrollado. Simplemente seleccionamos si es interna o externa. Digamos, si es interna, vamos a enviar desde medicina general a los servicios, en este caso, por ejemplo, psicología, ¿cierto? Y podemos enviar también a nutrición, para el ejemplo. En este caso tengo marcada dos especialidades. Se puede hacer una descripción del evento acá. Y guardamos. De esta manera, entonces, cuando se imprime, entonces tenemos acá ya al servicio que se remite, que es nutrición y psicología, y ya viene con todos los datos de la historia. Sin embargo, si necesitan la impresión separada, simplemente se marca acá imprimir por separado, y en este caso saldría dos remisiones, una para psicología y la otra para nutrición. De esta manera. En estado pendiente siempre hay que confirmar todas estas órdenes. Seguimos con la parte de criterios de no atención. Es cuando el paciente simplemente se niega a recibir un servicio por alguna razón. Notas de seguimiento, notas de enfermería, son notas que le permiten hacer alguna observación cuando la historia está cerrada, y por cualquier profesional. Y aquí queda el registro de la fecha y hora y el profesional que desarrolló alguna nota. Usualmente cuando se envían medicamentos y se los aplican dentro de la institución y la enfermera es quien los aplica, pues allí se deja la nota entonces de cómo se desarrolló ese procedimiento. Para incapacidad, simplemente describimos el motivo de la incapacidad, desde cuándo hasta cuándo, y guardamos de esta manera, y aquí se hace la impresión. Formato de incapacidad, igual el formato de certificados. Puede ser constancia médica o certificado médico. Guardamos acá y aquí se desarrolla la impresión. Entonces, finalmente, cuando se termina la atención, se debe cerrar el folio. Si nos quedó algo pendiente, no nos va a dejar cerrar y nos envía al sitio donde tenemos faltado algún dato mínimo, que puede ser un diagnóstico, que puede ser motivo de consulta o algún signo vital que no se diligencia correctamente. Entonces, hasta aquí, hasta donde hemos llegado, es una historia normal. ¿Sí? Es una historia normal donde la pueden diligenciar médicos o enfermeras. En el momento lo que hicimos fue desarrollar una historia clínica con los datos básicos de un paciente de un año, en donde se le deberá realizar los diferentes formatos de acuerdo al ciclo de vida, en este caso primera infancia. Esto ya lo desarrollaremos en otros videos, pero lo importante aquí es aclarar que hasta aquí se configura como cualquier historia, ¿sí? Puede ser tranquilamente una historia de morbilidad, como de programa o alguna consulta de PIM. Entonces, esos son los datos básicos de cualquier historia. Independientemente de la causa externa, se lo debe de desarrollar hasta esta parte. En adelante, entonces, si ya es por programa, entonces ya nos corresponde llenar los diferentes formatos dispuestos en la parte de anexos.